La escóbula de la brújula. Y si con el zurrón del caminante nos llevamos por las costas levantinas, en el taller del pintor, bueno, en esta ocasión nos va a llevar como un poquitín más lejos. Un poquitín más lejos, ¿no, Marcos? Todavía nos vamos hasta Polinesia. Vamos a perder ahí en la Polinesia. Pues no me importaría, porque soy, imaginaos que es como, no como Europa, toda la extensión más extensa que Europa, y hay unos pocos picos que serían las islas de todo, Micronesia, Melanesia, Polinesia, Hawái, Pascua, todas estas, ¿no? Entonces es que ha dicho un tema, bueno, lo ha comentado Carlos y Jesús antes, una cuestión que me ha dado pie pues para pensar cuál es el rastreo que debemos nosotros determinar para ver cómo todos estos pueblos antes de lo de Colón y todos estos fueron a parar al continente americano. Es decir, habrá como dos tipos de rastreos, que es el del ADN, que es una cosa tan absurda como el ADN de las aves domésticas que han sido encontradas. Los de la Polinesia aparecen en Chile, todo el cono sur, que son los únicos, son comunes en los dos. En la arqueología se pueden, pues más o menos por el carbono 14, etcétera, etcétera. Pero luego hay un rastreo artístico. Es decir, claro, no es lo mismo. Que muchas veces se obvia. Exactamente. Es decir, a simple vista, cualquier persona que se dedique a mirar atentamente las formas, la morfología de las cosas, está viendo que no es lo mismo la ornamentación céltica, la ornamentación árabe, que la ornamentación de toda esa zona que va y utiliza una serie de simbologías y de formas comunes. Es decir, yo, por ejemplo, veo, y desde la parte de la costa canadiense del Pacífico, con estos indios, con estos tótem, esa forma de esquematización, pasando por los mayas, los aztecas, todas esas volutas, espirales, simbología, hasta todo el cono sur, vienen de un mismo tronco artístico y de esquematización. Y además se puede ver en todos esos frisos que hay en los templos. O bien hacen esas volutas de forma cuadrada o lo hacen en espiral, utilizan las dobles espirales. La espiral es un símbolo que es también muy de los pueblos de la Polinesia, porque ¿qué simbolizan? Los remolinos, las fuerzas del mar, las olas. Todas esas olas son esquematizadas en esos diseños. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, pues empiezan a esa navegación que se determinaba en estas canoas, en las huaca, taúa, en las huaca, que son desde una cosita pequeña para salir de pesca hasta naves enormes de 40 metros que metían 80 remeros y eran de guerra. Es decir, la fundamental estrategia era embestir al adversario y subirse encima de la otra nave y hundirla y dejar que se ahogara allí todo el mundo, y esa es la cuestión. Bueno, pues estas naves eran cargadas de ornamentación. Primero tenían un ritual en el que tenían que cortar el árbol, hacer una serie de cánticos y de rezos para cortarlo en determinado momento del mes que fuera propicio, y luego tardaban un montón en vaciar todas esas, en darle la estructura, y luego lo que es más desde el punto de vista artístico de la ornamentación que os he comentado. Hay verdaderas bellezas, ¿eh? O sea, en las proas, en lo que es la parte de atrás, en las quillas, eran de bajo calado. Y luego los catamaranes se ha inventado ni más ni menos que para esas embestidas de olas tan tremendas, para que con el mínimo de fricción con el agua te sacaban o bien dos cascos unidos con palos, o bien un casco con un patín asociado que servía para la pesca y para... Yo aquí lo que quería señalar, aparte del tema artístico que va a continuar Marcos, es que los oyentes se den cuenta de lo que significaba la navegación oceánica en un lugar como el Pacífico a ciegas. Cuando digo a ciegas no digo sin orientación, quiero decir sin saber dónde vas. Claro. Sin saber dónde vas, arriesgarte a la esperanza de que vas a encontrar islas, de que puedes tener la suerte de que ocurra o la suerte de que no, y perderte en un lugar tan gigantesco y tan inmenso. Hay unas leyendas de Nueva Zelanda, unas leyendas maoríes. Bueno, el último lugar del mundo, si damos por hecho que el ser humano empieza en África hace unos 120.000 años, y ahí empieza la migración humana a patita andando, los seres humanos fueron, eso se sabe por el ADN, bordeando las costas del Índico. Es decir, llegaron antes a Australia que Europa, curiosamente. Bueno, pues la navegación oceánica es mucho más antigua de lo que se cree. Y teóricamente, el último punto que colonizaron los humanos antes del comienzo de las exploraciones europeas fueron las islas Chatham y las islas Antípodas al sur de Nueva Zelanda. Bueno, pues dice una leyenda maorí que un navegante que se llamaba Uitete Rangiora, en torno al año aproximadamente siglo VI de la era nuestra, de la cristiana,
navegó hacia el sur desde lo que hoy sería aproximadamente las Islas Chatham, es decir, al oeste de Pitcairn, con rumbo sur, buscando una nueva tierra, y que se encontró con un área que él la llamó Tai Uka Apia, firmar el espumoso con la rumuz, que es un material que se parece muchísimo al hielo. Y de hecho él describe extrañas rocas de esa textura que flotan en el agua. Eso significa que se tuvo que acercar muchísimo a la tierra de Ross. Es decir, que estaba en la Antártida. En la Antártida. Es la primera mención que conocemos de un ser humano en la Antártida. O sea, fijaros el nivel que eso significa de exploración humana, de aventura en el mar. Bueno, pues entonces la cuestión de todas esas expediciones, la vida tan cruda del navegante en aquella época tenía que pertrecharse de amuletos, de oraciones. Claro, además eran sociedades eminentemente animistas. Incluso a la hora de cortar la madera de los árboles, o sea, ellos... Con las fases de la luna, con rituales mágicos. Con rituales, los animales. Los mascarones de proa eran animales totémicos, especialmente para protegerse, ¿no? Cuando cazaban y pescaban pedían permiso y luego les pedían perdón a los animales. Es decir, sí. Bueno, luego eran pues como eran, porque, a ver, esta gente tiene luego se comían entre ellos. Madre mía, que se basa en la paralización del grito. Los maorís que yo he visto... Sí, los rituales. Empiezan a bailar con los tambores y tal, y empiezan a hacer esos gritos que son las cabezas estas con las bocas terribles de los tikis que están encarnando a lo que es el dios hawaiano Ku. El dios hawaiano Ku te abre es de la hechicería, de la guerra, y todo eso se basa en la paralización por el grito. Esa simbología, esa estética, luego va a pasar a incorporarse en las personas. Es decir, en el tatuaje. En el tatuaje vemos cómo todas esas espirales, esas formas para hacerse más fiero. Es decir, para llegar al adversario con la mayor ventaja psicológica, aparte del grito y de lo... O sea, imagínate una serie de guerreros que no todos se lo podían hacer, tatuados, maorís, absolutamente desencajados, gritando con esas facciones. Perdona, dime. Sí, no. Es que, curiosamente, lo estabas describiendo y recuerdo que para preparar también el programa estuve viendo unos vídeos, curiosamente, que están creo que tienen que estar en YouTube, en el que se ven esas danzas de los maoríes, en los que, como tú estabas diciendo, ponen todas esas caras, sacan la lengua, se tatúan el cuerpo, y no solo eso, sino que se golpean el pecho y demás. La danza, la jaca. Exactamente, ¿no? De hecho, y que es impresionante. A mí lo que me sorprendía es cuando de repente ponen esa cara de locos, de idos, y sacando la lengua a lo más posible, por debajo de la barbilla. Pero es más, fue en una ocasión, en el inicio de un partido de fútbol, que se enfrentaban y se pusieron un equipo frente a otro, y otros llevaban los equipos que eran, no sé qué, no recuerdo de qué nación eran, pero... Hicieron eso, gritaron, y los otros se quedaron como mirándose entre ellos como... ¿Qué está pasando aquí? Absolutamente. Es decir, un ladrido psicológico de eso ya te desarma. Bueno, pues entonces esto desde muy antiguo, es decir, se han encontrado momias desde hace 5.000 años en Chile con los restos de tatuajes de esas olitas, de esas espirales en pleno desierto, y se ha seguido el rastreo por todos estos científicos que las han estudiado. Entonces, no todo el mundo se podía tatuar. El tatuaje facial significaba un rango social, le llamaban, bueno, atención que voy a decir unas cuantas palabras un poco, se llamaba tamoko, y se lo hacían con un instrumento que era el sifo, que es como un pequeño azadón que tenía unas púas, y estas púas están hechas como de pelos de cerdo, de colibrí, de espinas de pescado, ahora son de metal, y a base de dar golpecitos en esa azada, tac, 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 de eso viene la palabra tatuaje. Tata es el golpe y U es el color. Tata U. Pensaba que la U era el grito de que le estaban tatuando. No, exactamente. U significa color. ¡Ay, cachis, que me están matando! Bueno, dolorosísimo, y además precisamente es un ritual en el que los adolescentes salen de la casa de su madre y van a la casa de los hombres. Entonces, en la casa de los hombres ya cazan, pescan, y es un rito de iniciación, sí, es muy un doloroso. Rito de paso. Y además, el propio tatuador, aparte de ser un artista, tiene que ser un brujo, tiene que ser un tío que domine. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que sigue la fisonomía de la forma que tiene la persona delante, es decir, de la morfología, de las ondas, y va dibujando esas ondas y va dando un carácter personalizado que nada más
tiene ese individuo. Entonces, eso es una fórmula de identificación, es una personalización, es un rango social y, aparte de ello, pues es magia. Es decir, le confiere una magia y una predilección por unas determinadas acciones. Y, ojo, que hoy se están haciendo tatuajes maorís con esas tendencias y la gente no sabe lo que se pone. Porque puede estar poniéndose tonto el que lo lea, ¿entiendes? O tu madre es una tal, porque es que hay códigos de yo tengo tantos hijos, yo tengo tal, yo vivo en la zona de no sé qué, es como un apellido y es casi como un DNI o como un número de teléfono, ¿eh? Uh-huh. Entonces, claro, yo he visto montones de preciosidades en cuanto a las piernas, los brazos, las caras, incluso las caras hoy en día se tatúan y es una verdadera... Sí, bueno, maravilla, ¿no? Estáis escuchando el ruido de papeles aquí. Son precisamente las fotografías que Marcos e ilustraciones que Marcos nos está mostrando, que tenéis colgadas en nuestro muro de Facebook, y que algunas de ellos, bueno, pues se ve, por ejemplo, lo que es la quilla del barco parecida, o sea, prácticamente igual que el rostro tatuado de un maorí. Totalmente. Bueno, eso, pues para terminar, simplemente deciros que todos estos pueblos, hablamos desde los aborígenes australianos, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, todos tienen una comunión con la naturaleza, pero pasmosa, es decir, comulgan con eso y se integran esa naturaleza y esos símbolos dentro de su rostro y les confiere un aspecto mágico y eso nos ha llegado a nosotros, que lo estamos, pues, bueno, de alguna forma banalizando, ¿no?